Bien, muy buenos días de nuevo. De verdad que es un placer estar aquí en este panel tratando un tema tan, como es el caso de las cesantías de los servidores públicos. Hemos dicho que las cesantías son sagradas, las cesantías son de los trabajadores, no es del patrono, no es del Estado empleador. Al abordar este tema, nos encontramos enfrente de la sentencia de unificación, la SUJ, y miren cómo estamos denominando las sentencias para tratar de tener ya un lenguaje común. SUJ como sentencia de unificación, J de importancia jurídica, sección segunda, y esta es la número 12 de la numeración continua que traemos en la sección segunda para que se identifique claramente, y es el tema de la cesantía, la tardanza en el pago de las cesantías y la sanción moratoria. El caso, como ustedes saben, si han leído la sentencia, se originó en un docente, grado 14, máximo nivel en la docencia, quien fue pensionado por invalidez, una incapacidad del 80%, se le reconoció la pensión de invalidez, solicitó la sanción, las cesantías, y luego, como no le pagaban las cesantías, la sanción moratoria. Esto ocurrió por allá en los años 2014. El Tribunal del Tolima, que aquí nos honra tener magistrados aquí del Tribunal del Tolima, en su momento, en sentencia del 13 de octubre del 2015, consideró que los docentes no eran destinatarios de la Ley 244, modificado o subrogado por la Ley 1071, que es la que corresponde o reconoce la sanción por el pago tardío de las cesantías. Esto fue apelado y la apelación se consideró entonces que debería de analizarse si era aplicable o no, si el régimen especial de los docentes respecto en general y en particular el artículo 56 de la ley 962 y el decreto 2831 del 2005 que regularon las cesantías de los docentes, eso indicaba o señalaba una ruta en el sentido de que no era aplicable la ley 244 y la ley 1071. Pues aquí tenemos nada más y nada menos que en este panel uno de los protagonistas de esa sentencia del caso de unificación. Trata el doctor Giovanni. Doctor Giovanni es un abogado de los docentes, asesor de FECODE. Él fue quien presentó la demanda y además varias de las sentencias de unificación relacionadas con los docentes son precisamente o provienen de demandas presentadas por el doctor Giovanni. Yo quiero, antes de entrar en el debate y el análisis de la sentencia de unificación, que nos cuente un poquito, Giovanni, cuál es la situación en este momento respecto de esta sanción moratoria que ha hecho el Estado colombiano, FECODE, ¿qué está pensando? ¿Y cuál es la dimensión del problema que estamos viviendo respecto de este pago tardío de las cesantías? Muy buenos días a todos los panelistas, todos los magistrados del Consejo de Estado, de los tribunales que hacen presente, los jueces, los empleados de la rama judicial, a todos los asistentes. Bueno, efectivamente, en las conversaciones previas que hemos tenido, precisamente ahora tengo que salir porque hay Junta Nacional de FECODE y hoy se está dando una última hora para un paro nacional que va a acompañar el paro de las universidades que se está presentando precisamente por el tema de la demora en el pago tardío de las prestaciones del magisterio colombiano. El tema es un debate que se ha presentado hace largos años y parece que va a suscitarse durante los próximos porque no ha habido una respuesta favorable a la sentencia de unificación que el Consejo de Estado ha proferido. El tema de las cesantías parciales y definitivas del magisterio están alrededor de unas 79.000 solicitudes anuales, de las cuales se están resolviendo casi con mora 58.000 cesantías en este momento, y la situación acaba de ser ya declarada por parte del Gobierno Nacional. No hay recursos para el pago del tema de las cesantías para los próximos meses y hay que esperar el presupuesto del próximo año. Sin embargo, estamos en unas mesas de trabajo buscando cómo se agiliza esta circunstancia, buscando con la Procuraduría General de la Nación también presionando el tema, a ver si esta circunstancia de la tardanza enamora las cesantías, porque hay que decirle también a los asistentes de este panel que el magisterio no quiere que se le declare una sanción por mora a las cesantías. Lo que el maestro quiere es que cuando solicite las cesantías exista un pago efectivo, un pago rápido de sus cesantías. Sin embargo, la realidad jurídica que acontece en este momento es que hay una tardanza
muy recorrida, una tardanza atrasada, y parece que en los próximos meses y próximos años la circunstancia no va a ser una circunstancia mejor. Bien, el tema está al orden del día. Es de los que mayor impacto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y en el caso de los docentes, de poder tener sus cesantías oportunamente para comprar la vivienda, para repararla o para otros destinatarios. Hablemos un poquito entonces de la sentencia. Recuerden que la sentencia tiene fecha del 18 de julio de este año. Pocos días después salió el decreto 1272 del 2018, que trata como de alinear un poquito, de agilizar los trámites. Más adelante nos va a hablar aquí de ese tema. Empecemos por donde empezó la sentencia de unificación. Muy brevemente, la sentencia empieza por tratar de definir si los docentes son servidores públicos, son empleados públicos o son otro tipo de servidores públicos de régimen especial o son empleados públicos de régimen especial. ¿Era importante no abordar ese tema en la sentencia de unificación o era un asunto que ya estaba resuelto ya en la ley? ¿Quién quiere empezar? Listo. Bueno, buenos días a todos Gabriel. los asistentes. Pues agradecer a los panelistas y a los organizadores del evento extendernos una invitación tan importante de un tema de tanta trascendencia, que es hablar de una prestación social irrenunciable, que es el derecho a las cesantías, en este caso puntual, de los docentes adscritos o que pertenecen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y pues la viabilidad, como bien se manifestaba, de que ellos puedan reclamar o no una sanción moratoria ante las entidades que reconocen esas prestaciones cuando no se reconocen los términos de ley. Como bien lo decía, pues básicamente hay que establecer una breve diferenciación de lo que se conoce como trabajo subordinado, que ese es el seno de la discusión, donde uno encuentra que en el trabajo subordinado pues tenemos la presencia de un trabajador y un empleador, y tenemos tres categorías generales que se desprenden del trabajo subordinado: trabajadores privados, empleados públicos y trabajadores oficiales. La discusión es los docentes del magisterio, donde el empleador efectivamente es el Estado, se consideran bajo el concepto de empleados públicos, para que ellos bajo esta aplicación de este reconocimiento de empleado público les sea posible el reconocimiento de las sanciones moratorias establecidas en la ley 244 del 95, subrogada por el 1071 del 2006, cuando efectivamente no se respetan los términos establecidos en la ley. Entonces, lo interesante de esa sentencia es que había unas posiciones, no había unificación en las posiciones por parte de los operadores jurídicos encargados de resolver por competencia ese tipo de conflictos. Algunos jueces establecían que efectivamente sí tenían derecho, porque no había discusión sobre la calidad o no, de si eran empleados públicos o no. Entonces muchos fallos o sendos fallos judiciales en primeras y segundas instancias reconocían efectivamente pues el reconocimiento ya sea de la cesantía definitiva o parcial, pero lo interesante era definir si efectivamente eran acreedores, podían reclamar esta sanción moratoria en las normas establecidas. Consecuentemente, o de igual o de una manera parecida, de manera similar en el tiempo, otros jueces, otros tribunales, incluso el mismo Consejo de Estado, tenía otra posición y decía, ellos hacen parte, a pesar de que trabajan para el Estado, se presentan esos tres elementos que constituyen una relación de trabajo, pues eran un régimen exceptuado, ¿sí?, de los regímenes especiales que tienen sus propias normas, y por lo tanto no les era aplicable la posibilidad de la sanción moratoria cuando no se respetan los términos para el reconocimiento de esta prestación social denominada cesantía. Pero el conflicto es básicamente, en lo que se esboza en la sentencia, es determinar sí o no son empleados públicos, y básicamente entrar a analizar cómo la jurisprudencia, a través del análisis de tres elementos puntuales que ellos deben cumplir, son considerados o no empleados públicos. Entonces, no sé si ustedes quieran hablar de los elementos para darle paso a otro compañero. Pero en realidad ese era el problema jurídico, la divergencia respecto del Tribunal del Tolima. Aquí están los magistrados. Me gustaría que de pronto uno se acercara aquí, a ver si Belisario se anima, cualquiera de ustedes se anima, del Tribunal del Tolima. El problema era ese, que se consideraba, no había debate si eran empleados públicos o no, o el debate era otro. A ver qué opina Tito, qué opina Giovanni. Muy buenos días, saludo especial a mis amigos del Tolima, con quienes compartí, el doctor Belisario, el doctor Angelito, lo veo por ahí,
a John Libardo. En esa época me revocaban, ¿no? En esa época me revocaban. Cuente eso, cuente. Bueno, es que en esa época yo trabajé en el Tolima, como lo escucharon, se presentó la discusión. En definitiva, pues, analizando la sentencia, uno puede decir respetuosamente que básicamente si uno considera que la educación es un servicio público, pues puede ser prestado por públicos o por privados. Si lo presta el sector público, pues necesariamente las personas a través de las cuales se desarrolla el servicio de la educación, pues tienen una relación legal y reglamentaria. En esta medida el Estado es un empleador. Luego entonces, a partir de esa perspectiva, pues nos quedaba claro en su momento que por esa vía eran unos verdaderos empleados públicos y de conformidad con la Constitución, no tan estandarizados de esa manera, sino una modalidad especial. Y en esa medida, como la ley 1071 generalizó que era un régimen que aplicaba a ese sector, pues por esa vía considerábamos, y aún hoy día pues se tiene esa consideración, de que le era aplicable por esa naturaleza que ligaba al docente con el Estado, que era pasible de ser beneficiado con lo que se denomina sanción moratoria, que es una indemnización como tal establecida en la ley. Para esa época, pues el criterio que primaba, aunque compartíamos escenario de juzgado con el doctor Ángel, algunos pensamos de esa manera, pues otros tenían otra concepción. Entonces ya pues los dejo aquí con el doctor Ángel, presidente del Tribunal Administrativo del Tolima, quien con mucho más rigor y mucha más especialidad nos puede... Doctor Ángel, por favor. ¿Aló? Bueno, quiero aclarar que para la época en que se expidió esa sentencia que luego fue revocada a raíz de la sentencia de unificación, yo no formaba parte del tribunal, pero sí estaba como juez dentro de ese circuito. Y la posición que yo defendía era exactamente la del tribunal. Quiero explicar, sí, que ese problema ha tenido varios matices. En un momento se decía que como quiera que los docentes tenían una reglamentación propia, pues se señalaba que las leyes 244 y 1071 del 2006 pues no les eran aplicables. Más tarde la Corte Constitucional, en un pronunciamiento respecto a un artículo que modificó ese plazo de 45 a 60 días, lo declaró inexequible ese artículo. Exacto, declaró inexequible ese artículo y se pronunció en el sentido de que efectivamente las leyes 244 de 1995 y 1071 del 2006 sí formaban parte del ordenamiento aplicable a las cesantías de los docentes. En ese esquema, entonces, surge otro asunto, y es si como quiera que allí se habla de un plazo de 15 días para expedirlo, y una vez expedido se da un plazo de 45 días a partir del cual se comienza a contabilizar la sanción moratoria. Se preguntaba, pues dentro de quienes manteníamos una posición diferente a la sentencia de unificación, si teniendo los docentes un decreto específico para la expedición y la atención de esas sentencias que no coincidía en sus tiempos y periodos respecto a lo que había establecido la 244 del 95, si tenía que hacerse uso de esos plazos y comenzar a contar los 45 días una vez estuviera en firme el reconocimiento, con base en los plazos estipulados en la 2831 del 2005. Eso pues fue parte del análisis de la sentencia de unificación, y allí se concluyó que el 2831 desconocía el principio de igualdad respecto a los demás trabajadores y respecto al derecho de petición.
porque la norma del 244 y el 71 hablaba de 15 días para atenderlo, y a partir de allí tendría que notificarse, y una vez ejecutoriado comenzaban a contarse los 45 días. Con base en un pronunciamiento anterior, se estipuló que entonces el término se contaba desde la presentación de la solicitud, dando un total de 70 días con base en la aplicación del término de ejecutoria del CEPACA. La sentencia de unificación, a ver quién quiere intervenir, nos aporta, nos colabora, nos ayuda en el sentido de interpretar todas esas variables para efectos de contabilizar los términos. Nos ayudó. ¿Quieres comentar algo? Buenos días, gracias doctor William. Un saludo a mis colegas ponentes, un saludo a los servidores de la rama judicial, un saludo a los servidores públicos, a los estudiantes de Derecho, a los funcionarios del departamento del Huila. En especial el departamento del Huila agradece al Consejo de Estado la invitación a este evento académico. Específicamente voy a retomar el punto que creo que no se cerró, al que estaba hablando el doctor Tito y el doctor y al doctor Gabriel, referente a que pues, se solucionó por puro laboral administrativo. En el referente que el Consejo de Estado señaló, mire, el docente desarrolla función pública, entra por carrera administrativa, se encuentra dentro de la rama ejecutiva del Estado, hace un análisis que creo que era innecesario, pero lo hizo, que prestaba un servicio público. En últimas, analiza constitucionalmente en dónde se encuentra el docente y encuentra pues que constitucionalmente el criterio residual, si yo no logro catalogar dónde me encuentro, es empleado público. Digamos que por vía constitucional ya está definido el tema, pero pues era necesario plantearlo en la sentencia de unificación, pues porque ahí estaba el quiz del asunto en la sentencia del Tribunal del Tolima. Ahora, respecto a los términos en sede administrativa, yo creo que esta sentencia da seguridad y confianza a los operadores en sede administrativa porque señala textualmente que los términos de ejecutoria, notificación, recursos como debido proceso de derecho de contradicción no aplican para que comience a correr la sanción moratoria. Este era un tema, digamos, de discusión, pues porque cuando uno revisa la ley 1071 de 2016 y el decreto que estaba vigente en su momento, pues regulaban tal cual los términos para reconocer, para expedir el acto administrativo y para el pago, pero estaba la discusión, bueno, y la notificación personal, cuánto me demoro, y la notificación por aviso, y si interpone recursos y se renuncia a términos. Digamos que ese debido proceso entre la ley 1071 y el CEPACA, ese criterio de unificación de debido proceso de compatibilidad entre las dos normas, pues el Consejo de Estado deja claro que, digamos, cuando comienza a correr, digamos, la sanción, dejándole, digamos, una seguridad, porque lo cierto es que el decreto 1272 señala que ante negligencia de los servidores, pues hay repetición. Entonces, pues muchos de los funcionarios de la Secretaría de Educación, pues obviamente se cuidan en esto, pero hay una seguridad de que cuando yo estoy notificando, cuando en los términos de ejecutoria no está corriendo la sanción, y a mí sí me parece que en sede administrativa sirve mucho para los servidores que se dedican a expedir el acto administrativo. Miguel trabaja en la oficina jurídica de la Secretaría de Educación, o sea que nos está hablando porque sabe la importancia que ha tenido la sentencia en esto. ¿Alguien más quiere aportar sobre el cuadro que se hizo al final, el cuadro resumen en la sentencia de unificación? ¿Nos ayuda? Hemos entendido que por el lado de la Secretaría nos ha ayudado. ¿Qué opinión tienen ustedes? Quisiera hacer una acotación primero antes de entrar al tema de términos, Gabriel, y es un tema muy puntual, y es que la pregunta es, ¿por qué se tenía que llevar estos conflictos jurídicos de los docentes a los estrados judiciales para reconocer si eran empleados o no eran empleados públicos? Porque es que toda la discusión arrancó aquí, si ellos eran o no empleados públicos, y en razón de esa situación se les podían aplicar las sanciones establecidas en las normas que hemos mencionado. O sea, en pocas palabras, si nosotros miramos el concepto general de trabajo, los trabajadores privados que se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo, pues no tenían problema, porque la norma sancionatoria es clara, 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Si no hay paz y salvo,
opera la sanción de un día de salario por cada día de retardo, y la especial del 99 de la ley 50, que es por el tema de la consignación en el tema de las de manera normal. Ese problema porque no se ha aplicado esta norma. Entonces la pregunta es, ¿por qué a los docentes adscritos al magisterio que ejercitan función pública, ¿sí?, que desarrollan el servicio público y esencial que es la educación, que hacen parte de la estructura del Estado, en este caso el Ejecutivo, y que para acceder a esa situación tienen que llevar procesos de concurso de méritos como lo establece la nueva norma, antes era nombrados de manera directa, pues efectivamente, ¿por qué se llevó a la judicialización de este gran grupo de personas que forman a las personas para que en cierto modo pudieran hacer debida, pudieran exigir un derecho denominado cesantía que tiene carácter irrenunciable? Es que estas personas están en el limbo, la gente no respondía y no había una norma que sancionara donde más le duele a las entidades, que es el tema económico, para que efectivamente, se viabilizara o se agilizara un reconocimiento de un derecho que ya ingresaron a su patrimonio en el desarrollo de su servicio. Esta sentencia aclara muchos aspectos y se rompe esa desigualdad donde ya queda claro que el docente es empleado público. Y es que la crítica que yo hacía es que esto nunca se debió judicializar y nunca se debió discutir si el docente era o no empleado público. Es que el docente siempre ha estado como una zona gris, tanto en el sector privado como en el sector público. Bueno, Giovanni. sí, una situación de la sentencia. De educación, el pago de sus cesantías. Pasan los 15 días y la administración no se pronuncia. Pasan los 45 días y no le cancelan el valor de sus cesantías. Y al año va a ser notificado del acto administrativo mediante el cual le notifican las cesantías. ¿Sí? El cuadro establece que serían 15 días, 10 días, que es una creación jurisprudencial para efectos de esta notificación, y 45 días para pagar. Pero ¿qué sentido tiene después de un año ir a contabilizar 10 días que nunca existieron para efectos de su notificación? ¿Sí? Si esos 10 días transgredieron de manera directa. De manera que el decreto 1242, con el cual trabajamos un año y que por casualidad fue expedido 5 días después de que se expedía la sentencia de unificación, estableció los términos de creación legal de la sanción por mora en las cesantías para los docentes. ¿Y cuál es el problema con el tema de la sanción por mora en el tema de los docentes? Porque un empleado público en Colombia, desde el soldado profesional que recibe remuneración hasta el presidente de la República, cuando van a solicitar cesantías, casi en el 96% de todos los empleados públicos en la historia de Colombia, a ningún empleado público le han demorado más de 60 días para sus cesantías parciales o definitivas. A los únicos empleados públicos del Estado que sus cesantías se les demoran 8 meses, 10 meses. Incluso los docentes que han perdido sus viviendas porque es para pago de hipotecas, han perdido los contratos de compra de viviendas porque no pueden cumplirlos, es al magisterio en Colombia. Son 360.000 docentes en Colombia y se les tienen restringidos que no pueden solicitar cesantías sino cada 3 años, si no la situación sería aún más gravosa. Ustedes, los que son funcionarios públicos aquí, saben que las cesantías las pueden pedir en cualquier tiempo. Una vez pasado el 15 de febrero y se han consignado en sus fondos privados. Los maestros no, cada 3 años. Y así el problema hoy es delicado. Otra circunstancia que tenemos que evaluar en el tema de la sentencia de unificación, y que es un tema muy valioso, es el tema de la indexación. ¿Sí? El tema de la indexación no procede de manera conjunta mientras se causa la sanción por mora, dice la sentencia de unificación. Pero el día en que ya le pagan al maestro esas cesantías, y ese día deja de configurarse la sanción por mora, ese momento en que la condena tiene que ser reconocida, hasta el momento en que se expide la sentencia, dice la sentencia de unificación, sí debe ser indexada. Giovanni, pero antes de entrar en la indexación, yo quiero que rematemos todo lo que tiene que ver, o por lo menos redondeemos la idea de los términos, porque lo que le entiendo yo, Giovanni, es que la sentencia trajo un cuadro resumen muy pedagógico, me han dicho lo que hemos conversado en los encuentros regionales, que ayuda. Pero lo que le entendí es que el decreto 1272 cambió los términos, es decir, la sentencia quedó desactualizada con ese decreto que usted dice que prepararon durante un año con FECODE y con el ministerio.
ese tema me queda como preocupando. Primero que me responda, y quiero preguntarle, darle la palabra aquí a Tito Alejandro, que nos cuente un poquito la percepción respecto a esos términos. Sí, mire, solamente respecto a la sentencia de unificación o una variación en el decreto es en aquellos eventos en que no existe acto administrativo de reconocimiento y además de eso el pago es tardío. ¿Qué sentido tiene después de un año despedido el acto administrativo cortar el término de sanción por mora para dar un término de notificación cuando ya los términos tenían que haber sido corridos en los primeros 15 días de expedición del acto administrativo y los primeros 45 días para pagar? Porque hay una cosa también respetuosa, los 10 días que establecen el cuadro pedagógico, muy pedagógico, y los 5 días que establecía la sentencia de unificación anterior son de creación jurisprudencial, ¿sí? Pero de orden legal están los 15 días más los 45 días que establece no solamente el 2381, sino también el 1272 del 23 de julio del presente año. Bueno, Tito Alejandro, ¿qué opina? Bueno, para mí la verdad es que en esta parte de los términos la sentencia implica todo un desafío. Yo entiendo que como que el Consejo de Estado quiere mostrarnos una nueva manera de abordar el derecho administrativo. Es una decisión que de verdad implica una revolución en mi criterio en lo que tiene que ver en cuanto al concepto de acto administrativo y el acto administrativo como fuente de obligaciones, porque dos de las hipótesis parten de la idea de que no exista acto administrativo de reconocimiento o de que ese acto administrativo sea tardío. Entonces empezamos a tener en cuenta una obligación que no ha nacido de la vida jurídica o una mora respecto de una obligación que ha surgido tardíamente. En ese orden, nuestro conocimiento se impacte y cómo nosotros empezamos a acomodarnos a esa nueva visión que tiene todos los aspectos positivos, no tiene la verdad no uno negativo en ese sentido, sino que propende por observemos ese criterio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el decreto 2831 tiene que ver sobre todo para de esa manera el Consejo de Estado para abordar el asunto en cuanto a no distinguir entidad que reconoce las especificidades de la nación. Entonces, en ese orden, una de las cosas pues, lo que termina por consolidarse es una visión respecto de la cual los términos apuntan a que sin existir acto de reconocimiento ya se esté en mora. Y como que es una de reconocer y pagar luego, si usted se demora, porque, y así lo dice la sentencia, allá en las secretarías eso hay como un acuerdo para que las solicitudes no conserven un orden y no se respete esa circunstancia, entonces eso justifica para que pese a que no exista el acto administrativo que resulte vinculante por fuerza de el concepto de firmeza y ejecutoria que obliga a la propia administración a pagar, entonces en esa hipótesis surge un solo procedimiento, ¿sí? Segundo, claro, es una sola contabilización desde que se presenta la solicitud de reconocimiento, sin saber si la solicitud puede ser positiva o negativa, porque es que se puede negar, salvo que entendamos que ese silencio será positivo, que parece ser no está ahí. Lo segundo es que para ello también se inaplica, y yo quisiera también dejar ese punto para tratarlo en un momento, se inaplica el decreto 2831, pero entiendo yo que es solo la parte de trámite, pareciera que lo demás quedó vigente, o presumiblemente vigente, primero porque si el Consejo de Estado inaplica es porque está vigente todo el decreto y lo inaplicó en esta sentencia. Lo segundo es que esos efectos normalmente son efectos interpartes, pero cuando los efectos interpartes quedan en una sentencia de unificación, casi que se tornan en efectos erga omnes, ¿sí? Eso es un planteamiento y por eso es que desde mi perspectiva respetuosamente es toda una revolución en procura de, claro, el fin es noble, es la protección de los trabajadores donde efectivamente en la práctica vemos cómo se demoran mucho tiempo y eso ha sido histórico, los que llevamos en este tema desde el año 2010 para acá, no solamente cuando en laboral veíamos el tema de sanción moratoria como título ejecutivo que también fue una odisea, sino hoy día pues nos damos cuenta que ese sector definitivamente ha sido muy desatendido, con recursos que son propios de los docentes porque es un fondo especial. Entonces
Entonces, digamos que la primera acercamiento que haría yo respetuosamente respecto a la decisión sería que como que empiezan a moverse todos esos cimientos respecto del acto administrativo como fuente de obligaciones y cómo por vía de la protección al trabajador podemos estarnos saltando, y veo que ya desde buen recibo en la administración que se aporte en un procedimiento certero para que de una vez por todas la satisfacción de la cesantía, bien sea parcial o definitiva, sea la concreción de los derechos materiales de los trabajadores en el sector. Gabriel. Tiene un tema muy curioso y es que hace referencia, insisto, va a ser un tema espinoso, pero es un tema desde el punto acá, dentro de las entidades que reconocen los derechos prestacionales de los del ministerio. Hace referencia de posibilidades, ¿sí? De que efectivamente otro tipo de principios, porque así se habla sobre corrupción, ¿sí? Que se presenta corrupción afecta el de eso. Digamos, el miedo es culpar a las personas que están trabajando, los que pagan el tema de la fiducia, sino que aquí el problema es más estructural. Aquí el problema es del Estado. El Estado no está brindando las garantías, el personal, ¿sí? Para que estas peticiones no se represen. Es que este tema es muy grave en relación al impacto económico que tienen toda esta serie de condenas cuando ya han pasado por decisiones judiciales, donde efectivamente sale mucho más costoso para las entidades que reconocen o las que son condenadas en sentencias, es mucho más gravosa la condena por el tema de la sanción que por el mismo derecho reconocido. Y no me gusta la interpretación que le dan a la sentencia, que hablan de que los funcionarios judiciales tienen culpabilidad y tienen que repetir contra ellos. Eso es peligroso, porque sí, uno sabe que ellos están colapsados. Es que estaba asombrado con la estadística que usted presentó y el represamiento de las mismas. Eso nos lleva a una conclusión. Aquí el problema debe ser más estructural. Tenemos que tener más funcionarios que resuelvan más celeramente las peticiones, porque no podemos hablar solamente de corrupción, porque no se puede presumir esa mala fe, que eso fue otro tema que yo siempre discutí cuando hablaban de la sanción del 65 en el sector privado, donde la Corte Suprema de Justicia estableció que si usted no demandaba dentro de los 2 años posteriores a la terminación del contrato, pues no se la reconocía, porque se presumía que los abogados engavetaban los procesos para engordarlos y así cobrar más por sanción moratoria, porque eso lo dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Y veo que aquí de pronto se está tomando este matiz también, donde se presume que hay corrupción. No sabemos, puede ser que sí, puede ser que no, pero realmente yo consideraría que el problema más es estructural. El Estado necesita reforzar las entidades que reconocen derechos de los docentes. Estamos de acuerdo que el problema es estructural, empieza desde el presupuesto. No sabemos por qué no hay dinero si son cesantías de los trabajadores, debería de estar el fondo con esos dineros. Pero desde el punto de vista administrativo sí es cierto, Miguel, usted que trabaja en la Secretaría, que el sistema legal, tal como está concebido el pago de las cesantías en los docentes, donde hay una especie de desconcentración atípica, eso no lo podemos definir exactamente como desconcentración, no es una descentralización, en donde las entidades territoriales a través de las secretarías expiden o proyectan los reconocimientos de las cesantías o los niegan. Eso tiene que ir a Bogotá, ir y volver. ¿Cuál es la solución que le podemos encontrar a eso? ¿Qué está pasando en las secretarías? ¿Son realmente responsables las secretarías de esa tardanza en el reconocimiento de esas pensiones, del pago, o eso es Fidoprevesora o es el Fondo Nacional de Pensiones? Miguel. Bueno, primero quiero hacer un aporte a lo que estaba diciendo ahorita el doctor Tito, respecto a que la sentencia de unificación es muy clara en el sentido de que el Consejo de Estado dice en un pasaje, el decreto 2831 de 2005 no se toma para efectos de unificación y se aplica una figura que trae el CEPACA, que es el control de legalidad, que desconoce una norma legal para el caso en concreto. Como eso digamos, y lo acaba de decir el doctor Tito, lo puede hacer cualquier juez. Digamos, en los casos que usted ahorita está fallando, me imagino que podría coger también esa tesis. Exacto, porque digamos por su autonomía.
Pero bueno, eso. Respecto a lo otro, a los 5 días que se expidió la sentencia de unificación, el Ministerio de Educación instrumentalizó la sentencia en el decreto 1272 de 2018. En ese decreto lo que precisamente hizo fue reglar los términos de los 15 días para expedir el acto administrativo que ordena el pago, dejando quietos los 45 días que hace el FOMAC. Sabemos que acá, digamos, hay una actividad desconcentrada donde interviene una sociedad fiduciaria, la entidad territorial y el responsable directo que es Nación, Ministerio de Educación, FOMAC. Pero la mayoría de las veces, diría que casi 100% de las veces la Secretaría de Educación expide el acto administrativo en término, pero la cuestión es el pago, que no corresponde a la entidad territorial. Digamos que yo sí quiero traer un punto a colación, y es que si uno revisa, esta sentencia está dentro del artículo 270 de CEPACA como sentencia de unificación, y al tener esa categoría, pues trae, por el artículo 10 del CEPACA, pues es un deber para las entidades estatales atender este tipo de sentencias. Hay un precedente respecto a una sentencia del 2007 del consejero ponente Jesús María Lemus, y en el 2000, donde esto, pues ya se hablaba de este tipo de sanción moratoria. Un docente solicitó a la Secretaría del Departamento de Santander la aplicación del artículo 102 del CEPACA de la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. En su momento, y bueno, se lo solicitó también al FOMAC sede regional Santander. En su momento, pues por el artículo, pues se surtió todo el artículo 102 del CEPACA, llegó por el 269 al Consejo de Estado. Cuando llegó al Consejo de Estado, el Consejo de Estado revisó la sentencia del 2007 del doctor Lemus, pero en esa sentencia se negaron las pretensiones. El Consejo de Estado señala, oiga, no le puedo hacer extensible la figura de la extensión de jurisprudencia a terceros porque se negaron los derechos, pero lo cierto es que en esta sentencia de unificación sí se le reconocieron los derechos al docente. Entonces queda la duda, o pueden recurrir los abogados litigantes al decreto 1272 de 2018 o a la figura de la extensión de jurisprudencia del Consejo de extensión a terceros prevista en el artículo 10 y en el artículo 102 de CEPACA, y pues en sede judicial en el 269. Ya respecto a los términos, que señaló el Consejo de Estado en el cuadro pedagógico, pues sí queda una cierta duda, porque de lo que decía el doctor Tito, a pesar de que se argumenta y por mucho, todo se argumenta por derecho de petición, porque obviamente cuando uno revisa el derecho de petición uno sabe qué se puede hacer por derecho de petición, y uno sabe que es pretensiones, recursos, pero la cuestión está dónde le da el efecto positivo a las decisiones y si el efecto es negativo. Pero a lo último concluye, no lo dice el Consejo de Estado, pero yo lo concluí así, y es que los términos previstos en la Ley 1071 de 2006 son perentorios e improrrogables, o sea, no los debe soportar el docente. En última se surte el debido proceso, pero no los debe soportar el docente. Si alguien más quiere referirse a este tema específico, o pasamos a la indexación, que lo había dejado Giovanni ya planteado. ¿Quieren pasemos a la indexación porque el tiempo pues nos... Solo un puntico. Sí. El tema ahí, yo creo que para ser extensivo, ya como para todo el sector docente, ese mismo caso, pues habría que mirar el tema respecto del comportamiento de la entidad deudora, que sería en este caso el fondo o el ministerio, según toda esta actuación difusa que se ve ahí. Porque si de lo que se trató la ley 1071 fue de igualar el régimen de los públicos al de los privados, que ya tenían la misma indemnización, lo que corresponde es que el comportamiento del empleador debe ser tenido en cuenta. Es decir, en el sector privado, si el empleador obligado al pago de la prestación justifica la moratoria, en ese evento no opera.
Entonces no opera de forma automática, sino que tiene que revisarse la culpabilidad, el comportamiento. Y si ello es así, pues cada caso concreto en donde el ministerio conteste las demandas deberá, lo cual no ocurre, justificar por qué se demoró. De pronto le faltó personal, de pronto, pero que no, en ningún evento se trataría de mala fe, que es lo que estamos partiendo, que era lo que mencionaba el doctor Realpe en este momento, respecto de determinar un comportamiento para justificar, obviamente, un cómputo de términos. Por eso es que yo veo, por esa razón y por la razón de la inaplicación del decreto 2831, que debería tener efectos interpartes, es donde yo vería como la dificultad teórica en la aplicación extensiva para las demás. Sí. Es que Miguel quiere decir algo antes. Ahí es importante que cuando se solicita la figura de la extensión de jurisprudencia a terceros, el Código General del Proceso obliga a las entidades estatales a pedir un concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El decreto único del sector justicia señala que una vez se expida ese concepto, ya no es necesario pedir más conceptos para casos futuros. Entonces, para resolver, digamos, la duda que tiene el doctor Tito, si en algún momento se llegara a dar en sede administrativa la extensión de jurisprudencia, sería bueno conocer el pronunciamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al respecto para ver si es extensible la extensión de jurisprudencia, porque digamos que en sede de responsabilidad del Estado ya ha dicho que no, porque hay que surtir un periodo probatorio y está dentro de las causales de exclusión del artículo 102, pero acá respecto a la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, habría que mirar la posición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Para terminarse y zanjar el tema de la indemnización sobre la procedencia o no, yo sí insisto en lo que estaba hablando aquí con el doctor Tito, y es lo siguiente, ¿sí? Digamos que se está tratando por parte del Consejo de Estado de darle un tratamiento igual al tema de los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Ya tenemos claro el tema de los términos, que según el cuadro, que para mí es muy ilustrativo, aquí los términos se empiezan a contabilizar es desde que usted radica la petición, porque hay distintas posibilidades, como lo mencionaba el doctor Tito, es que se pronuncie o no se pronuncie, o se pronuncie dentro del término o por fuera del término, o depende del tipo de notificación que se haya presentado, o si hay renuncia a términos, porque para mí ese cuadro es muy ilustrativo. Pero yo quiero hacer énfasis en el tema de la procedencia de la sanción moratoria cuando el docente acude a la jurisdicción del Estado para que no solo le reconozcan la cesantía o en casos muy puntuales la indemnización. Y eso lo discutíamos ahora previo al panel, y era ¿por qué no se hace mención sobre la posibilidad de que el operador jurídico estudie, como lo decía el doctor Tito, la presencia o no de buena o mala fe? Pero esto abre un camino que para mí podría ser un poco peligroso, porque ya uno observa desde el punto de vista de las decisiones de las altas cortes que la mayoría de los fallos los están sustentando con un concepto para mí terrible, que es sostenibilidad financiera del sistema, desconociendo de plano los derechos de los trabajadores. Lo vimos primero con la Corte Constitucional con el tema de las madres comunitarias, que eso fue un desastre para mí ese fallo. ¿Cómo es posible que para 100 sí y para 3.000, 5.000 no? ¿Y cuál fue el concepto? O sea, protegieron en esa época contrato realidad, pero era el Estado el que tenía que responder por esas prestaciones e indemnizaciones. Tomaron un criterio bien particular del concepto de prescripción, que eso también es interesante discutirlo, y luego se echaron para atrás, reversaron la decisión, nulitaron la sentencia y determinaron que por sostenibilidad financiera del sistema pues no se podían conceder esos derechos. A mí me parece que eso es digamos un precedente grave. Y estamos viendo que en el tema de la sanción moratoria, aunque no se hace referencia del estudio de la presencia de la buena o la mala fe, si uno empieza a hacer ese estudio, si efectivamente la entidad que debe pagar o la entidad que tiene que hacer el trámite de reconocimiento a través de resoluciones, que son las secretarías de educación, pues puntualmente puede ocurrir que establezcan que porque no hay plata, entonces eso es buena fe y no hay sanción. Podría ser un camino peligroso, digamos, si se tiene que actuar de buena fe es que no hay plata, protegiendo la sostenibilidad financiera, digamos, del Estado puntualmente, y quería hacer énfasis en esa situación. Bueno, ahí queda ese tema que desde luego nos inquieta muchísimo a todos. Pero pasemos a otro que dejó Giovanni planteado, es la indexación de la sanción moratoria. Hay lugar a la indexación de la sanción moratoria, doctor Ángel, si quiere intervenir,
o cómo se entiende en la sentencia. ¿Qué fue lo que dijo exactamente en la sentencia cuando se refiere al final, en los párrafos finales, al artículo 178 del CEPACA? Sí, doctor, respecto a la indexación, yo veo que la sección segunda del Consejo de Estado acude a un concepto que es el de la legalidad, el principio de legalidad, y que en tal razón sobre esa sanción no opera la indexación porque tal como su nombre lo dice, corresponde al derecho sancionatorio y al ser una multa a su vez no puede ser reforzada con el pago de indexación sobre ella. Eso, pues, aun cuando no fue objeto de la sentencia que se está revocando, sí se venía manifestando en algunas sentencias posteriores que se expedían en el tribunal y en los juzgados del Tolima. Y era en el sentido de que al aplicar el principio de legalidad por tratarse de una sanción, no se podía ir más allá de lo que estaba estipulado en la ley. Por eso, por el principio de legalidad que siempre tiene que estar vigente. Y al revisar la norma de donde se origina la sanción moratoria, allí se estipula la sanción solo a partir de los 45 días después de ejecutoriada la sentencia. Esa es una situación que creemos, o creo yo personalmente, doctor, que quedó de pronto sin resolverse dentro de la sentencia de unificación. En nuestro criterio, lo que la sentencia de unificación, con respeto del doctor Ángel, es que no hay indexación continua de los días de mora que van surtiendo hasta el día en que se le paga las cesantías al docente. Pero una vez se le pagan las cesantías al docente, debe indexarse la condena hasta la fecha en que se fue ejecutoriada la sentencia. Durante el tiempo en que se fue causando la sanción por mora, sería injusta que se cumpliera no solamente la sanción con indexación hasta el día en que se le pagan las cesantías al docente. Lo que sí es justo es que una vez expedida la condena y se sabe cuándo es exactamente la sanción por mora, puede pasar mucho tiempo entre el momento del pago de la sanción de las cesantías y el momento en que se expida la sentencia. Y en esta jurisdicción lo vivimos con mucha experiencia. Aquí nos pasamos de la jurisdicción laboral a la jurisdicción administrativa, al Consejo Superior de la Judicatura, determinando la competencia. Y hoy por hoy hay sentencias de sanción por mora en esta región de Colombia donde están condenando una sanción por mora del año 2009, 9 años atrás. Esa condena como tal sí debe ser indexada, porque ahí nos pasamos también de un punto especial, ¿sí?, que es el tema de los salarios y la asignación básica que fue condenada en el tema. Si estamos determinando que si lo va a condenar como asignación básica, aunque no sea con salario mensual, que me imagino que será un tema para tratar a renglón seguido, ¿sí?, no puede ser justo que una persona que se sometió a un tema de planteamiento de jurisdicción durante 5 o 6 años aquí y que hoy después de 10 años se le va a pagar una sanción por mora en las cesantías con la asignación básica y no con el salario, como lo establece la ley, se le vaya a dejar en el tiempo esos 9 años en su transcurrir. El punto seguido que hace la condena de la sentencia de unificación, estableciendo que asimismo se condenará a la indexación de la condena, para mí es completamente clara en ese sentido. Gabriel, Tito, ¿qué dice? Bueno, solamente hacer una precisión que me recordó el tema del salario que se tiene para liquidar pues la referida indemnización por la moratoria en el cumplimiento de los términos. Y es que discutíamos previamente que la sentencia uno lo lleva en cierto modo a una duda, porque la sentencia habla de que las indemnizaciones se deben calcular con el salario básico, ahí lo dice. Entonces a mí me dicen salario básico, pues a mí me parece que me están desconociendo otros factores que también paga en este caso el empleador, que es el Estado, y que son constitutivos de factor salarial, ¿sí?, porque cumplen requisitos muy puntuales como se le paga por prestar el servicio, ese dinero ingresa al patrimonio del trabajador y pues se presenta la habitualidad. Entonces, hay que tener claridad sobre el tema, es qué posición van a tomar los operadores jurídicos al momento de liquidar, si van a liquidar como lo dice la sentencia, porque habla de salario básico, ¿sí?, que
fue la curiosidad que estábamos discutiendo, o efectivamente se debe entender es el concepto de salario, digamos, inaplicando este concepto que en el concepto del suscrito desde el punto de académico es muy restrictivo, podría ser violatorio incluso de derechos de carácter irrenunciable. Tito Alejandro, después le pregunto a Miguel sobre el concepto de salario básico. Perfecto. Yo compartiría algo de lo planteado hasta el momento, partiendo de la idea de que la moratoria cesa el día que se paga. Desde ese momento en adelante, hasta que se dicte la sentencia, pues tendrá que hacerse una actualización en los términos del CEPACA. Lo anterior, es decir, el componente intrínseco de la indemnización o de la sanción moratoria comúnmente conocida, pues esa parte no podría, como efectivamente lo entendemos de la sentencia, es la parte que no es indexada, porque correspondería en principio como una doble compensación, y lo que ocurriría en este evento es que día con día lo que se genera es precisamente ese reconocimiento, y ahí es incompatible desde un punto de vista pues meramente teórico, para efectos de reconocer eso como una pretensión, más no como el cumplimiento de la ley, que es lo que nos corresponde a los jueces de actualizar las condenas. Entonces yo haría esa, digamos, compartiendo la idea ya señalada, la indemnización por moratoria per se no se indexa, lo que se indexa es una vez sale la sentencia y con posterioridad a enervarse o a cesar la mora. Sería el plazo, más los intereses obviamente que se generen luego de proferida la sentencia una vez ejecutoriada. El concepto que aparece en la sentencia de básico, ya está el reloj apuntando la hora en que debemos de terminar. 5 minutos tenemos. Estos 5 minutos. Eso, lo de salario básico, ha sido muy debatido ya en los encuentros regionales. ¿Qué se entiende por salario básico? Para efectos de liquidar la sanción moratoria. Le pregunto a Miguel, que trabaja en la Secretaría, ¿cómo entiende usted el salario básico? ¿Cómo han interpretado la sentencia de unificación en ese sentido? ¿Qué es lo que certifican ustedes cuando certifican el salario del docente? Bueno, primero un aporte a lo que está diciendo el doctor Tito ahorita, es que el artículo 187 del CEPACA, cuando ordena la actualización conforme a índices de precios de consumidor, aplica para cualquier tipo de condena, independientemente de su origen, ya sea prestación social, sanción moratoria. Entonces yo pienso que esa es la practicidad que hace la salvedad del Consejo de Estado, aplica independientemente del origen, hay que hacer la actualización conforme al 187 del CEPACA. Respecto a la pregunta que me hace acá el doctor, pues como la función es desconcentrada, pues la Secretaría expide el acto administrativo, pero la que digamos que hace la liquidación, el pago, es el FOMAC. Pero lo cierto es que, digamos, pero un criterio personal, cuando uno lee la ley 1076 de 2006, y trata la sanción específicamente, habla de salario, expresamente. Digamos que cuando yo leí la sentencia de unificación y no entendí por qué se desapartó del artículo, no sé si expresamente habla de salario la sanción. Lo cierto es que pues se estaba liquidando, pues los pagos se hacen conforme al salario. Pues ahorita hay que revisar el FOMAC, cómo acoge la sentencia de unificación, porque lo cierto es que conforme al nuevo decreto, la que paga la sanción moratoria es el FOMAC. No tenemos ejemplos en este momento, un caso concreto de liquidación. A ver, no. Giovanni, ¿qué nos dice? ¿Cómo la están liquidando? ¿Qué La está pasando? revisora liquida actualmente la sanción por mora conforme a la ley. ¿Y qué es lo que tiene interpretado el concepto jurídico del Ministerio de Educación Nacional? Que hay 4 normas en la historia que hablan de sanción moratoria. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 99 de la Ley 50 del 90, el artículo 2 de la Ley 244 del año 95 y la Ley 1071 del año 2006, y se establece que la liquidación debe ser conforme a un día de salario. La jurisprudencia le puso básico, cuando la norma solamente contenía la expresión salario, y la FEDU provisora, de conformidad con el concepto que tiene el Ministerio de Educación Nacional, lo hace con el salario, lo que comprende todos los factores salariales que percibe habitual y permanentemente el docente al momento en que realiza la respectiva solicitud. La conclusión es que
en ese sentido específico no se ha acatado la sentencia de unificación o no hay forma de aplicarla, porque está claro en la ley que es el salario. ¿Algún comentario? Bueno, muchas gracias a todos, al doctor Ángel, a Gabriel, a Miguel, a Giovanni. Creo que ha sido muy interesante este conversatorio porque nos ha ilustrado sobre los efectos de una sentencia de unificación y de cómo en la realidad comienza a ser interpretado. Esto es el derecho posinterpretado, que a su vez genera otras interpretaciones y más dudas. Resuelve unos problemas, pero genera otros. Muchas gracias, muy amables.